Noches, bienvenidos a esta tutoría virtual de la ficha 317-2267 del tecnólogo en supervisión de sistemas de agua y saneamiento. Bueno, primero que todo, darle las gracias por conectarse, pues que están en este momento. Y bueno, repito lo que ya había dicho antes de grabar. Tenemos una salida de campo el próximo viernes 3 de julio a la estructura retenedora de sólidos de Aguas y Aguas de Pereira, que está ubicada en el barrio Los Corales en Pereira. Debemos estar a las 8 de la mañana ya en el lugar. Yo les voy a enviar la ubicación para que puedan llegar. Listo, por favor lleven tapabocas, lleven calzado adecuado, ojalá lleven manga larga también. Si tienen de pronto un casco, llévenlo, pero por lo menos el tapabocas y guantes, les pido que lo lleven. Listo. Bueno, muchachos, entonces en honor al tiempo vamos a ver esto acá. Listo, bueno, estamos acá. La última vez que nos vimos, quedamos en esta parte, ¿cierto? Ya vamos, perdón, voy a compartirles pantalla, perdón. Voy a compartir pantalla. Compartir la pantalla. Listo, me confirma si pueden ver mi pantalla. Listo, bueno, estamos acá en la plataforma de esa. Bueno, nosotros estamos ya acá en la fase, en la fase 3. Acá en la fase 3 de verificación. Esta es la que vamos en este momento. Acuérdense que tienen que participar en este foro. Listo, ahí ya Mauricio y Sergio han participado, eso es lo primero. Siguiendo pues lo que hay acá, siguiendo el... Listo, posteriormente a eso, recuerden que, bueno, el material de formación que corresponde a esta competencia es este, desde acá. Uy, perdón que se me olvidó. Puntos de distribución. Ah, ya, perdón, acá. Bueno, listo. Miren, estamos acá, operación de sistemas y unidades. Yo lo tengo acá abierto. Ese es el primer material de formación. Son 4, operación de sistemas y unidades, monitoreo de aguas residuales, evacuación de lodos y separación de residuos en una planta de tratamiento. Todo eso corresponde a esta guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje número 5. Oh, chicos, guía de aprendizaje número 5, ¿cierto? Que está ahí. ¿Cuál es la competencia cuál es la competencia que corresponde a ese material? Es esta, mire, se llama tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos. Esa es la competencia que vamos a ver. Tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos. Listo. Esa competencia tiene este material de formación. 1, 2, 3, 4. Operación de sistemas y unidades, monitoreo de aguas residuales, evacuación de lodos y separación de residuos en una planta de tratamiento. Entonces, la primera evidencia que nos pide la guía de aprendizaje, bueno, ustedes deben leer esta parte de acá, mira que aquí está, aquí nos dice el material de formación, ¿cierto? Aquí está, operación de sistemas, monitoreo, evacuación de lodos, separación de residuos. Bueno. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Vimos acá, esta es la participación del foro, acuérdense. Deben participar en el foro. Listo. Participar en ese foro que está ahí, que ahí les puse las preguntas. Y bueno, vamos a leer esta primera parte que es simplemente como una introducción. Dice, actividades de aprendizaje, la competencia a tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos. Dice, la base para el monitoreo de las aguas residuales generadas en procesos comerciales, industriales o domésticas
es entender la dimensión del impacto ambiental que puede ser causado por este aspecto ambiental. Por ello, primero lo invitamos a leer el siguiente caso de ejemplo. Listo, esto es como para introducirlo, ¿cierto? Les dice, caso de ejemplo. La vereda denominada La Fuente del Moán está ubicada en una zona del bosque seco tropical del municipio de La Floresta. Posee un depósito de agua cristalina proveniente de los pocos niveles freáticos altos de la región. Desde tiempos remotos, cuando los aborígenes poblaban el territorio, su uso fue controlado socialmente, costumbre que perduró por tradición oral de abuelos a padres e hijos. Desde hace un año, el acuífero ha tenido cambios en su color, sabor y olor. Aun cuando la situación no se presenta en todo el reservorio, la comunidad empieza a preocuparse, ya que según algunos, las causas es que una finca que se dedica a la cría de cerdos vierte sus aguas residuales en él. Bueno, entonces hasta ahí nos están contando que en una vereda tienen un depósito de agua cristalina que ha sido manejado por la comunidad pues de tiempos remotos. Siempre había estado bien y desde hace un año aparentemente, en este caso una finca que se dedica a la cría de cerdos, está contaminando el agua, ¿cierto? El agua que está el agua pues de la comunidad, dice. Entonces continúa. Otros dicen que no solo es eso, sino que las lavanderas utilizan detergentes que contaminan las aguas. Por más de 200 años, la población tomó el agua sin ningún tratamiento. Ahora dicen que muchos se enferman de diarrea, especialmente los niños y los ancianos. La Junta Cívica argumenta que los dueños de la finca, que son foráneos, deben irse de la región y esta propuesta es apoyada por una parte de la población, otra parte de la población sostiene que eso forma parte del desarrollo. En síntesis, entonces, bueno, hasta ahí. Entonces, miren ¿qué vemos ahí? ¿Cierto? Se formó un conflicto del agua. Esto es lo que llamamos los conflictos del agua. Un agua que antes era natural y que era aprovechada pues para el consumo humano, ¿cierto? Aunque no menciona que era potable, ¿cierto? Que era potabilizada, que era un agua pura que se cuidaba de algún manantial, de algún afloramiento, pues ahora está contaminada pues por actividades en este caso de ganadería, ¿cierto? De cerdos y también por el lavado de ropa que hacen algunas, pues digamos, dice que las lavanderas, las mujeres. Listo, entonces ahí ya hay un acierto. Mire que la Junta Cívica dice o sea, ya está alegando y diciendo que estas personas, dueñas de esta finca, deben irse de ahí, primero porque no son parte de ahí, y bueno, y pues por todo el daño que están causando. Y otros se oponen y dicen que no, que eso hace parte del desarrollo normal. Bueno, entonces eso es un conflicto de la, dice en síntesis. La situación ha generado un ambiente tenso que podría terminar en situaciones delicadas que pueden afectar la convivencia, la paz y por consiguiente el desarrollo de la región. En el caso, se puede evidenciar algo importante. Primero, el uso del recurso hídrico afectará no solo a la comunidad circundante, sino a todos aquellos que hacen uso aguas arriba y aguas abajo. Segundo, el cuidar y controlar el uso del recurso hídrico no implica que se garantice que no se contamine si no se cuida el vertimiento que se dispone en el mismo. Y tercero, se requieren monitoreos constantes de los vertimientos que logre prevenir una posible contaminación hídrica. Lamentablemente, cuando los impactos ya se materializan en aspectos como el color, olor o sabor, se parte de que no se hicieron acciones preventivas y solo queda iniciar procesos más complejos de depuración. Entonces, básicamente, el daño ya está hecho, ¿cierto? No se tomaron las medidas. Aquí básicamente nos están, digamos, ¿cierto? Están concluyendo que primero que el recurso hídrico va a afectar a toda la comunidad, ¿cierto? A los que están tanto aguas arriba como aguas abajo, que no es suficiente cuidar y controlar el uso del recurso hídrico, sino que también se debe garantizar que no se contamine, ¿cierto? Y que se debe cuidar esos vertimientos. Y tercero, que se requieren monitoreos constantes de los vertimientos, ¿cierto? Para prevenir esa posible contaminación.
Listo. Eso se tradujo en un impacto, ¿cierto? ¿En qué impacto? Pues en aspectos, en las características del agua, el color, el olor y el sabor. Básicamente cambiaron esas características y ahora el agua está contaminada por esas actividades. Bueno, ¿qué queda? Pues hacer una depuración. Listo, chicos, hasta ahí. ¿Se entiende la reflexión, no? ¿Se entiende pues ese caso hipotético? ¿Quieren aportar algo? ¿Quieren decir algo? Profe, por ejemplo, en ese caso hay que, bueno, la depuración cómo sería, ok. Y por ejemplo, y en esos sistemas así de marraneras y toda esa vaina, ¿hay que se hace con todos los residuos que genera eso, con esa Lo- materia? Ok, bueno, ahí pues lo primero sería, obviamente, pues en este caso, em, pues convocar en este caso, a la autoridad ambiental para ver qué medidas se toman, ¿cierto? Entonces, las medidas serían que, uno, dirigidas a quienes hacen los vertimientos, en este caso, especialmente la marranera, ¿cierto? Esa marranera tiene que, sí o sí, tiene también que tener una licencia, unos permisos de vertimiento. Debe garantizar unos permisos, o sea, ya debe contar con un permiso de vertimientos. Suponemos por el caso hipotético que no lo tiene, ¿cierto? Está vertiendo directamente las aguas allí, ¿cierto? Muy posiblemente. También el lavado de, no sé, de ropa, actividades domésticas, ¿cierto? Que es como la limpieza de la ropa, no sé qué otras actividades. Entonces, primero sería eso, si es la primera medida. Entonces, garantizar que si hay vertimientos cuenten con los permisos. Y esos permisos obviamente involucran una serie de tratamientos. Pues la marranera tiene que tener un sistema de tratamiento de sus aguas residuales. ¿Sí? Y ese sistema de tratamiento debe garantizar, uno, pues primero tiene que reunir pues como todos unos aspectos técnicos para garantizar que ese vertimiento cumple con la normativa. Entonces hay una normativa, que es en este caso es la 0631 de 2015, ¿sí? La 0631 de 2015, es la que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de vertimientos que se hacen al alcantarillado directamente o a cuerpos de agua. Esa es la primera regulación que habría que cumplir. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos acá, perdón. Listo. Ay, perdón. Listo. Entonces, yo la semana, no fue la semana pasada, no la antepasada, la semana pasada vimos, bueno, entonces la primera evidencia que hay que presentar es este cuestionario, un cuestionario de 13 preguntas. Ese cuestionario está enfocado sobre todo en esta ¿cierto? En esta parte. Hay que hacer la lectura de este material de formación que se llama Operación de Sistemas y Unidades. Acá no lo dice. Si ustedes leen evidencia, cuestionario, listo. Aquí al final dice, bueno, bueno, vamos a leerlo y dice, antes de que aborde el cuestionario, se le invita a realizar esta actividad, la cual busca hacer una contextualización general de la importancia de todo el manejo o denominado gestión integral que se debe hacer para los residuos sólidos generados. Esta actividad no es evaluativa, pero es necesaria para el proceso formativo y su relación en un contexto simulando la realidad, con el fin de explorar los conceptos técnicos que tiene sobre la temática sobre un contexto más real y visible. Lo invitamos a analizar la siguiente información. En la actualidad, el incremento de un sinnúmero de actividades industriales ha contribuido a que el uso del agua se realice en una forma indiscriminada, sin pensar que esto aumenta los caudales de vertimiento hacia las fuentes hídricas, tanto superficiales y subterráneas, y contribuyendo a la contaminación del medio. Bueno, es por esta razón que los denominados lodos son el resultado del residuo de complejos tratamientos de agua
y que en algunas ocasiones son arrojados directamente al suelo, a los ríos o dispuestos incontroladamente en botaderos de residuos o en rellenos sanitarios. Lo invitamos a visualizar el siguiente video sobre el tratamiento de aguas residuales para que pueda evidenciar cómo un residuo de las unidades de tratamiento son los lodos. Entonces, acá, vamos a verlo. Sabes que verán tu edad en el currículo. Lo sé. Graduada en el 2002. Con este invierno no para de llover, pero a mí la lluvia me encanta y caminar bajo la lluvia me gusta muchísimo más. Y aprovechando que estamos hablando del agua, ¿por qué no miramos qué es el agua? El agua es una sustancia que está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y es esencial para todas las formas de vida en el planeta Tierra. Pero entonces, ¿por qué cae la lluvia? Nuestro planeta es limitado, por eso solo puede tener una cantidad limitada de agua. Para eso hay una forma de reciclaje del agua que se llama el ciclo del agua. El vapor de agua que deja el mar y sube al cielo se expande y condensa alrededor de partículas microscópicas de polvo y polen, y así nacen las nubes. Cuando las gotas de agua dentro de las nubes chocan, se hinchan y caen como lluvia. La lluvia reemplaza el agua perdida y el ciclo comienza de nuevo. Pero las nubes están hechas solo de vapor. En las nubes el agua puede existir en cualquiera de sus 3 estados, en sólido, líquido o gaseoso. ¿Y por qué el agua es tan especial si no tiene ni olor, ni color, ni sabor? Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, los animales, las plantas, la mayor parte del planeta Tierra está cubierta de agua. Echemos un vistazo a una gota de agua. Esto es una molécula de agua H2O. Cada molécula está conectada a las otras por medio de fuerzas eléctricas conocidas como enlaces de hidrógeno, y estos enlaces hacen del agua una sustancia especial. Pero si el agua es tan importante, ¿por qué los seres humanos contaminamos los ríos? Los ríos son y han sido utilizados como sumideros para la agricultura y para la industria. También es cierto que los ríos, por su naturaleza ecológica, tienen la capacidad de regenerarse automáticamente, lo que conocemos como autodepuración. Aquí en Medellín, Colombia, también tenemos un río dentro de nuestra ciudad, pero ¿por qué será que nuestro río es tan contaminado? Por lo general, los ríos son parte importante del crecimiento de las civilizaciones. Es por eso que estas crecen alrededor de los ríos. Pero estos no siempre estuvieron contaminados. Por ejemplo, en Medellín, a lo largo de la historia de la ciudad, el río cumplió el papel de vertedero de aguas negras, por lo cual se encuentra aún hoy en día contaminado con toneladas de materia orgánica y desechos tóxicos como cianuros, fenoles, sulfuros, mercurio y plomo. Debido a esta problemática, las autoridades sanitarias de Medellín crearon el reto de recuperar la cuenca hidrográfica del río Medellín. La muestra concreta de la labor de recuperación de la cuenca del río Medellín es la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales localizada en el municipio de Itagüí, tratando gran cantidad de aguas residuales generadas en el área metropolitana en una planta de tratamiento de aguas. ¡Qué interesante! Entonces me voy para la planta de aguas residuales de la ciudad de Medellín para que nos cuenten cómo hacen para ayudar al río a sanarse. Nos encontramos en la planta de aguas residuales San Fernando en la ciudad de Medellín. Ellos están tratando de recuperar el río Medellín. Veamos cómo lo hacen. Nos encontramos en este momento con John Fernando Jaramillo. Él es el jefe del área de tratamiento de aguas residuales de la planta de aguas residuales San Fernando. Y yo quería venir acá para saber dónde meten el río Medellín y dónde sale, porque es que no he visto por dónde entran ni por dónde sale. Bueno, María Isabel, mil gracias por tu invitación a este programa. Y realmente la gente cree que estamos metiendo el río Medellín en la planta, pero eso no es así. El río sigue por su cauce y nosotros lo que hacemos es recolectar todas las aguas residuales de las viviendas, de las industrias, de los colegios,
de todas las partes donde se generan estas aguas a través del sistema de alcantarillado y por tuberías que van siendo pequeñas, que van siendo cada vez más grandes, alrededor de las quebradas y alrededor del río, nos vamos trayendo el agua hasta que la traemos hasta esta planta. John Fernando, ¿y tú me puedes mostrar entonces cómo es todo ese proceso para mostrarle a la gente? Claro, María Isabel. Listo. Entonces Bienvenida. Vamos. John Fernando, y antes de que comencemos a mirar todo el proceso, ¿por qué no nos cuenta como más claramente qué es un agua residual? Bueno, un agua residual es la que se genera por una actividad humana, una actividad industrial, una actividad comercial, y es, por ejemplo, cuando uno, digamos, va al sanitario, va al baño, obviamente eso es un agua residual, es lo que sobra de ahí, una vez uno, digamos, haga sus necesidades fisiológicas, por ejemplo, las que se generan en la cocina, cuando uno lava, digamos, los utensilios de cocina, por ejemplo, cuando uno también lava pisos, muchas de las aguas también son aguas residuales. En las industrias para muchos procesos, por ejemplo, de teñido, por ejemplo, de enfriamiento, por ejemplo, de separación de sólidos, son sólidos que se quedan incorporados en el agua, que son aguas residuales. E incluso muchas de ellas también en las calles. En las calles cuando llueve se generan aguas residuales que en muchas ocasiones, por el tipo de alcantarillado que tenemos, las tenemos que traer de aquí. Esas son las aguas residuales. Las aguas residuales definen un tipo de agua que está contaminada con orina y materia fecal proveniente de los seres humanos y los animales. Estas necesitan un sistema de canalización, tratamiento y desalojo. Si estas aguas no se tratan indebidamente, pueden generar un serio problema de contaminación. John Fernando, entonces, ¿qué hacen ustedes aquí con esas aguas residuales? Bueno, lo que hacemos con estas aguas es limpiarlas lo máximo que se pueda. Nosotros en este momento la estamos, digamos, descontaminando en un 80% mínimo hasta el 82-85%. Y básicamente el agua residual viene compuesta de dos contaminantes, unos que son solubles, líquidos, y otros que son sólidos. Los sólidos pueden ser sólidos pesados, gruesos, grandes, pequeños, y lo que hacemos en la planta inicialmente es tratar la parte sólida. Para la parte sólida, grande, gruesa, lo que usamos son rejillas. Rejillas. Con esto se detiene todo el material grueso y su principal labor es la de retener basuras. Una vez el agua residual se le separan las basuras, van quedando ya unos sólidos mucho más pequeños, más pesados, que son las arenas, para las cuales nosotros tenemos, digamos, más adelante otros procesos subsiguientes como son desarenadores. También en el agua quedan otros sólidos también pequeños, pero que son menos pesados que las arenas, que básicamente son sólidos orgánicos, como decir, por ejemplo, desperdicios de arroz, o sea, desperdicios de la materia fecal también, que esa la sedimentamos en otros tanques y es una sedimentación, un sedimentado muy orgánico, el cual más adelante te cuento, vamos a aprovecharlo también. Perfecto, ¿y por qué no nos muestras entonces cómo es el proceso que ustedes hacen acá? Bueno, aquí, como te digo, básicamente entramos el agua residual a través de una tubería de 2 metros de diámetro. Estamos entrando en promedio 1.3 metros cúbicos por segundo, o sea, 1.300 litros por segundo. Y esa agua, como te dije, trae basuras, trae palos, trae botellas, trae dispositivos pues, que se llaman condones, tiene plásticos, palitos, papeles, y lo que hacemos aquí es a través de las rejillas retirar esos sólidos. Nosotros las rejillas son rejillas que están inclinadas, tienen una separación mínima y con un rastrillo vamos como peinando esas rejillas y todo lo que quede atrapado lo arrastramos hasta la parte superior de este dispositivo y a través de un sistema de empuje lo empujamos y lo vaciamos aquí a estas tolvas. Esto se llena de basura, entonces ¿para dónde termina? Claro, esta basura realmente como es una basura que sigue contaminada, no se recupera, no se recicla y por tanto la llevamos a un relleno sanitario. Después el agua pasa por los desarenadores, que son estructuras hidráulicas que tienen como función remover las partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite pasar. Este proceso es necesario para que el agua sea conducida fácilmente por la planta hasta la salida del río.
John Fernando, yo veo aquí esta especie de tanques gigantes. ¿Esto para qué es? Bueno, María Isabel, esto lo llamamos aquí los sedimentadores primarios. Básicamente lo que hace un tanque de estos es, a través de la ley de la gravedad, retener todos los sólidos que tiene el agua y que son aquellos que no se pudieron retener ni en las rejillas ni en los desarenadores. ¿Y podemos mirar cómo se hace? Claro que sí. Bueno, María Isabel, lo que estamos haciendo aquí, estamos ya separando los sólidos que son más orgánicos, o sea, aquellos sólidos más livianos como desperdicios de comida, como la materia fecal, como la parte de papel higiénico, lo estamos separando ya de la parte soluble. Esta parte soluble que se puede apreciar, que ya no tiene prácticamente sólidos apreciables, es la que va al proceso subsiguiente. Y aquí estamos en la parte de los sedimentadores primarios. Este es un gran sedimentador primario, con la cual lo que se hace es que se retiene la otra cantidad de sólidos para poder dejar ya el agua en una fase líquida donde la contaminación es más soluble que sólida. John Fernando, ¿qué parte del proceso es esta ya? Bueno, como vimos, en los sedimentadores primarios ya queda un agua con una contaminación básicamente soluble. Esa agua la traemos a estos tanques. Este proceso se llama lodos activados. El proceso de los lodos activados para el tratamiento de aguas negras está basado en un contacto íntimo entre las aguas negras y los lodos biológicamente activados. Los lodos se desarrollan inicialmente por una aireación prolongada bajo condiciones que favorecen el crecimiento de organismos que tienen la habilidad especial de oxidar la materia orgánica. Donde a través de unas bacterias aerobias, o sea, organismos vivos, aerobios, y con inyección de oxígeno, las mantenemos vivas y ellas tienen la capacidad de absorber esa contaminación soluble. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y se encuentran en todos los hábitats, ya sean terrestres o acuáticos. Parte de las bacterias nosotros las sacamos en unos sedimentadores secundarios que vamos a mirar más adelante y las retornamos acá, porque entre más población bacteriana tengamos acá en estos tanques, mucho más hambre van a tener y mucha más contaminación van a absorber. La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente externo a este. Entonces lo que me quieres decir es que ustedes ponen aquí oxígeno para que esas bacterias puedan sobrevivir en esa agua. Claro, esa es la idea, porque son bacterias aerobias que tienen la cualidad de crecer rápidamente, de absorber la contaminación soluble y de formar unos flóculos que son como una especie de grumos, los cuales a través del aire se propicia que se vayan conectando unos con otros, se vuelvan mucho más pesados y, como te dije ahorita, más adelante, en un sistema de sedimentación secundaria, ellos los vamos a sedimentar. Ellos, cuando dejamos el agua casi que quieta, se van hasta el fondo, de allá nosotros los absorbemos a través de unas bombas, parte la regresamos aquí a estos tanques para que haya mucha población bacterial que nos ayude a reducir la contaminación y otra parte la llevamos hacia el proceso de digestión anaerobia, que es los tanques redondos que vimos al comienzo del proceso. Este es un proceso biológico donde el agua que no se sedimentó en el tratamiento primario es usada por microorganismos que necesitan oxígeno. Estos se llevan a unos tanques de aireación denominados tanques biológicos. Entonces, ¿por qué se ve como si hubiera mucha espuma en el agua? Bueno, hay otra cosa muy importante dentro de la contaminación, que son los detergentes, que es cuando, pues obviamente, no solamente lavan los utensilios de cocina, sino la ropa, que gran parte de ese detergente es no biodegradable. O sea, estas bacterias no son capaces de descomponer ese detergente y, por tanto, el detergente sigue activo. Y a través del aire que inyectamos en las bacterias, él se activa otra vez y forma esas espumas. El detergente es una sustancia que tiene la propiedad química de disolver las impurezas y la suciedad de un objeto sin corroerlo. Lo ideal es que eso no sea así, que realmente los detergentes sean todos biodegradables, de tal forma que se puedan también aquí remover a través de las bacterias y que se propicie mucho mejor la transferencia de oxígeno desde los sistemas que tenemos de aire hacia el agua para poder que las bacterias puedan trabajar mucho mejor. O sea que hay que generar también en la gente esa cultura de conseguir cosas que sean biodegradables para que no solamente el proceso acá
sea más fácil, sino que podamos tener un río más limpio. Claro, no solamente pues digamos las personas, sino también digamos las industrias, pensar un poquitico más en tener productos mucho más amigables con el medio ambiente. Y entonces ya, ¿qué proceso sigue? Bueno, después de como te dije, entonces llevamos esta agua con estas bacterias ya bien alimentadas hacia unos sedimentadores secundarios, ahí las retenemos por un tiempo, esperando para que ellas, por su propio peso, se vayan al fondo de esos sedimentadores. Entonces, ¿me lo pueden mostrar? Claro que sí, vamos. Imagina que puedes crear una app con tu propio nombre, solo con pensarlo e imaginarlo. Con Base 44. John Fernando, entonces esta parte, ¿qué es? Porque vemos como unas líneas y parece como que se movieran, pero como que no. Sí, María Isabel, estamos ya en lo que nosotros llamamos la sedimentación secundaria. En estos sedimentadores las bacterias ya una vez se alimentan de la parte de los lodos activados, en estos tanques se sedimentan por su propio peso. Y lo que hacemos con estos especies de rastrillos es que las vamos arrastrando lentamente hacia un sitio donde las podamos succionar. De hecho, estos bloques son superficiales y también se sumergen. Cuando están en la parte superficial, arrastran sólidos livianos y grasas hacia esas canaletas donde nosotros las recolectamos y la volvemos a incorporar al proceso. Y en el fondo, ellas arrastran el lodo, o sea, los clogs ya sedimentados, hasta un sitio donde las succionamos para poder llevarlos a la parte de la digestión anaerobia, los tanques redondos grandes, tipo botella, y otra parte la regresamos a los lodos activados para que haya mucha población bacteriana, de tal forma que tengan mucho más hambre y puedan reducir la contaminación soluble en los lodos activados. La planta de tratamiento de aguas cuenta con unos tanques de sedimentación final en forma rectangular, los cuales tienen una especie de barrelodos que concentran los lodos en una tolva, de donde pueden ser extraídos por medio de una motobomba. Don Fernando, entonces esta agua sale con niveles de oxígeno que son capaces de soportar vida. Por ejemplo, ¿alguna vez podremos encontrar un pececito en el río Medellín? Sí, realmente, digamos, las condiciones del agua van a quedar como para que puedan haber peces en el río Medellín. En este momento en el río Medellín no pueden haber peces porque tiene una condición es muy turbulento, o sea, es muy de alta velocidad, y la alta velocidad hace que realmente la sustentación de peces en el espejo de agua no se dé. Una parte de los lodos que salen del proceso de sedimentación final son devueltos nuevamente al proceso de lodos activados. Así los microorganismos se mantienen en equilibrio en los reactores biológicos. Entonces ese sueño que tendríamos muchas personas de Medellín que quisiéramos ver nuestro río limpio y que pudiéramos tal vez ir a pasear a ese río, ¿se podría hacer algún día? Claro que sí, María Isabel, y vamos en camino a ello. Lo que pasa es que vamos lentamente con él. Como te dije, esta planta es un hito muy importante, como quiera que ha recuperado el río de un problema grave como eran los olores en el sector céntrico de la ciudad. Pero ya vamos a arrancar este año con la construcción de la planta de Bello, que con eso estaríamos casi que tratando el 95% de las aguas residuales que se producen en el Valle de la Aburrá, quedando un 5% por fuera, que equivale a decir que quedaría Caldas por fuera, Barbosa y Girardota, para la cual también tenemos un programa de saneamiento. Entonces, ya, ¿de dónde sale el agua del río Medellín? Yo las veo que están aquí como en unas piscinitas. Ah, perfecto. Si quiere vamos y miremos ya, digamos, el canal final por el cual se descarga el agua del río Medellín. Súper, vamos. Listo, María Isabel. Un río no contaminado tiene alrededor de 7 miligramos de oxígeno por litro. El mínimo requerido para que haya vida es de 4 miligramos por litro. Esta es la cantidad de agua que sale para el río Medellín con un 80 a 90% de descontaminación, permitiendo que el río pueda hacer una mejor depuración de esa contaminación que no puede ser traída hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Pero acá no termina el proceso. Esta planta tiene una responsabilidad social en la que dan una buena calidad de vida a los vecinos de esta.
haciendo un lavado del aire para que no haya malos olores. Yo, Fernando, yo veo acá un montón de tuberías. ¿Qué es esto? ¿También pasa el agua por aquí? No, María Isabel, aquí lo que traemos es el aire maloliente que se generan en los procesos principalmente de tratamiento preliminar, donde están las rejas, en el sistema de tratamiento primario, por eso es cerrado. Y de ahí lo que hacemos nosotros es captar el aire que se genera en esas atmósferas cerradas, lo traemos a estos filtros especiales con los cuales lavamos el aire con una sustancia hipoclorito de sodio. Al lavar ese aire se remueve todo lo que le causa el mal olor y lo podemos descargar libremente a la atmósfera sin ningún problema. Don Fernando, pero es que no me cabe en la cabeza el hecho de que ustedes digan que lavan el aire. ¿Cómo es eso? Muy sencillo, María Isabel. El aire tiene sustancias químicas. La sustancia química que le da el olor al aire es el H2S. El ácido sulfídrico o H2S es un gas inflamable, incoloro y de olor característico a huevos podridos que puede ser percibido en muy bajas cantidades. El olor proviene de la descomposición bacteriana de proteínas que contienen azufre. Una sustancia química se neutraliza con otra sustancia química. En este caso nosotros estamos utilizando el hipoclorito de sodio y lo que hacemos en estas torres es hacer que el aire pase muy despacio mientras que se baña con esa agua que tiene ese hipoclorito de sodio, y al entrar en contacto el H2S con el hipoclorito de sodio se neutralizan, se forma un precipitado, el cual se descarga en la parte de abajo de estos tubos y ya el aire puede seguir su curso sin ningún problema respecto al H2S, que es el que le causa el mal olor. Y entonces aquí ya se termina todo el proceso. Pues básicamente el proceso, digamos, de tratamiento, lo que tiene que ver con la limpieza del aire maloliente que se genera en la planta, pero falta un proceso muy importante que es lo que hacemos con los lodos primarios y los lodos secundarios. ¿Y podemos verlo? Claro que sí, vamos a mirar. Vamos a mirar. Nunca jamás digas perdona que te moleste. Perdona que te moleste. Gracias por tu tiempo. Tengo una... Don Fernando, estos tanques son como lo más representativo de la planta y de hecho yo creo que todos los que pasamos lo que vemos son los tanques. Y de hecho pensamos que el río Medellín entra a ese tanque y luego sale por allá limpio. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacen estos tanques? Bueno, María Isabel, estos tanques los conocemos nosotros como los biodigestores anaerobios. Y lo que hacemos aquí es traer el lodo primario, el que se sedimenta en los sedimentadores primarios, que es aquel lodo que es generado principalmente por desperdicios de comida, por la parte de la materia fecal, y es muy orgánico. También las bacterias que quedan sedimentadas en el sedimentador secundario, después de los lodos activados, también son muy orgánicas, los mezclamos, los juntamos y los traemos aquí a estos tanques. Con la digestión anaerobia se hace una disminución importante de la masa de los lodos, pues allí suceden procesos de conversión por medio de las bacterias anaerobias, donde se obtiene agua, dióxido de carbono, bacterias y biogás. Entonces, una vez aquí sometemos esos lodos a 21 días a 37 grados centígrados de temperatura, a través de unas bacterias anaerobias se genera un gas, que es un gas metano, que es un gas que sirve como combustible. De hecho, nosotros lo estamos aprovechando aquí en la planta. Con él tenemos unos motogeneradores con los cuales generamos energía eléctrica. Y con esa energía eléctrica estamos en capacidad de abastecer la tercera parte, o sea, el 30% de requerimientos de energía de la planta, de energía eléctrica. Bueno, María Isabel, te voy a mostrar en este momento cómo utilizamos ese gas metano a través de los motogeneradores para generar energía eléctrica. Vamos. El biogás que se genera se conduce a un tanque de almacenamiento, luego se lleva a unos motogeneradores donde se produce energía eléctrica que se convierte en 1/3 de la energía que se requiere en la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya conocimos una planta de aguas residuales que nos mostró cómo hace para poder descontaminar en gran parte nuestro río. Pero ahora nosotros somos los que debemos poner nuestro grano de arena para ayudar a que nuestros ríos se sanen.
porque el futuro de nuestros ríos es también nuestro futuro. Hasta pronto. Bueno, muchachos. El agua es el recurso natural más preciado que tenemos. Bueno, muchachos, perdón. Bueno, chicos, entonces, yo devuelvo esto acá. Price. Listo. Entonces, miren, ese video está acá, ¿cierto? Video de 2015, ¿cierto? Pero es, digamos, bastante actual. Ahí queda faltando una partecita que es qué hacen con los lodos, ¿cierto? Después de los biodigestores. Sí, pero yo les voy a dejar otro video muy ilustrativo también de una planta en Estados Unidos, en Chicago, que ahí muestran, enseñan muy bien qué se hacen en este caso, con los lodos. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, como pueden observar, es un sistema bastante complejo, bastante grande, ¿sí? Como pueden ver también la planta es enorme, ¿sí? Eso requiere, digamos, bastante espacio, ¿sí? Los procesos que hay allí requieren bastante, o sea, los sedimentadores requieren un área bastante grande, ¿cierto? Cuanto más, digamos, mayor sea la población, pues en ese mismo sentido, mayor serán, digamos, las unidades hidráulicas que se necesitan y así el área para ello. Bueno, entonces, listo, muchachos. Entonces aquí, simplemente, ¿qué nos piden? Acuérdense que esta parte no es evaluativa, pero después de ver el video nos dice, luego analice las siguientes preguntas teniendo en cuenta los parámetros descritos. ¿Todos los lodos generados en plantas de tratamiento son tratados adecuadamente? ¿Conoce usted algún caso de contaminación por lodos? ¿Considera usted que los municipios de Colombia cuentan con los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para el tratamiento de lodos? ¿Cree usted que los rellenos sanitarios cuentan con un exigente control para que no sean dispuestos los lodos de plantas de tratamiento sin contar con un tratamiento previo? Pues viendo el video, digamos que a mí me queda ¿cierto? Me queda esa duda. Por eso digo que ya lo había visto, pero yo les tengo otro video que digamos que ya es bueno, veámoslo que es de acá. Vamos a verlo. A ver, aquí está, aquí lo tenía. Ese es de 10 minuticos, vamos a verlo. Miren. Esta planta elimina más de 270.000 kilogramos de desechos de aguas residuales cada día. Todo el desecho se vierte en lechos de secado tras un largo proceso hecho aquí, en la planta de tratamiento de aguas Stickney Water Reclamation Plant. Una vez seco, se usará como abono en fincas y campos cercanos. Stickney está en las afueras de Chicago, y con una superficie de más de 1.600.000 metros cuadrados, es una de las plantas de tratamiento de aguas residuales más grandes del mundo. Aquí se tratan todas las aguas residuales de alrededor de 2,3 millones de residentes cercanos. Y todo lo que llega aquí terminará siendo convertido en agua limpia, fertilizante y energía para mantener en funcionamiento la planta. En un día entero de lluvia la planta puede tratar hasta 1.400 millones de galones de aguas residuales. Eso equivale a más de 2.000 piscinas olímpicas repletas de aguas residuales. Cuando trabajamos al 100% de nuestra capacidad se tratan 1 millón de galones de agua minuto a minuto. Aquí todo lo que fluye por el desagüe tiene un potencial crudo cuando llega. Específicamente tras pasar el primer tratamiento de cribado. Aquí se pueden encontrar desde tortugas hasta botellas de agua vacías. Una vez hace muchos años se quedó atascado algo que parecía una criatura extraña, pero en verdad era una cuerda de cientos de metros. Le pusimos como apodo la gran criatura de la cuerda, y la tuvimos que remover completamente. ¿Cómo logra una instalación como esta aprovechar el potencial de las aguas residuales? ¿Y qué sucede con todo lo que se va por los desagües de Chicago? Nunca te detienes a pensar en qué pasa con el agua una vez que se va por el desagüe cuando tiras de la cadena del inodoro o te duchas. Si está fuera de la vista, está fuera de la mente. Él es Joe Cummings, el gerente de operaciones en Stickney, y lleva trabajando aquí más de 15 años. A menudo me preguntan cómo es trabajar en una planta de tratamiento de aguas residuales. Seré honesto,
Conocen el olor que hay junto a una alcantarilla, un desagüe o un baño público. Es claro que el olor es igual. No es muy agradable. Una vez que llegan esas aguas residuales a la planta, se llevan a cabo dos procesos principales. Por un lado, las aguas se tratan para que sean seguras antes de liberarlas de nuevo en los ríos. Y por otro lado, los sólidos se transforman en biosólidos para utilizarlos como fertilizante. Separamos el material sólido conocido como fango que se asentará en el fondo y el líquido que se devuelve al sistema fluvial. Luego los sólidos se tratan aún más para producir lo que se llama torta de biosólidos, que es un material terroso. Los biosólidos son muy buenos para ser usados como fertilizante. Lo que sucede en esta planta es una recreación de los procesos orgánicos que tienen lugar en la naturaleza. Un proceso que suele tomar semanas se condensa en solo unas horas. El proceso comienza al enviar las aguas residuales a través de un conjunto de rejas para el cribado grueso. Las rejas son lo suficientemente gruesas para filtrar objetos grandes como basura y plásticos, y también un objeto que Joe y su equipo ven a menudo. Ahora es un buen momento para hablar sobre las toallitas húmedas desechables. Que sean desechables no significa que debas tirarlas en el retrete. Esas toallitas no se deshacen en las cloacas y tampoco se deshacen en la planta. Cuando arrojan estas toallitas al inodoro, llegan aquí y se enredan por completo en cualquier superficie que esté en su camino. Esto sucede una y otra vez, hasta que se forman grandes bloques que al final debemos eliminar de alguna forma. Así que les ruego a todos que sigan mi consejo. Por favor, no tiren las toallitas desechables al retrete. Una vez separados los residuos, un rastrillo los recoge y los lleva a una cinta transportadora. Desde aquí son trasladados hasta un contenedor que al final será llevado a un vertedero. A diferencia de lo que la mayoría de la gente podría pensar, a Joe y su equipo no les molesta lo que implica el trabajo. Todo el mundo siempre quiere saber a qué huele aquí dentro. Y como todos pueden imaginar, huele a cloaca. En este momento estamos en el primer punto dentro de la planta donde las aguas residuales están efectivamente expuestas al aire. Y para ser totalmente sincero, yo creo que en definitiva no huele tan mal. Una vez que las aguas residuales pasan el proceso de cribado, son bombeadas hasta los tanques para la filtración con arena y gravas. En esta etapa del tratamiento se reduce la velocidad del agua. Los materiales más livianos llamados escorias, como las grasas, los aceites y las arenas, flotan hacia la superficie de estos tanques preliminares. Pero los residuos sólidos pesados, o fango, se asientan abajo. A continuación, una serie de placas giratorias elimina la escoria que flota en la superficie y recoge el fango del fondo de los tanques. Ese fango se envía a nuestros digestores y luego a nuestras centrifugadoras, para finalmente convertirse en nuestro fertilizante rico en nutrientes que denominamos biosólidos. Retomaremos la ruta del fango más adelante. Mientras tanto, el agua residual que resta del tratamiento primario de sedimentación pasa luego a los tanques de tratamiento secundario. Aquí se bombea aire a un tanque que contiene microorganismos cuidadosamente mantenidos. Estos microorganismos se encargan de consumir contaminantes y otras sustancias nocivas presentes en el agua. El oxígeno les da a las bacterias lo que necesitan para realizar un trabajo crucial. El oxígeno neutraliza compuestos como el amoníaco, convirtiéndolos en formas de nitrógeno menos tóxicas. El amoníaco es nocivo para los peces tanto pequeños como grandes que habitan en nuestros cuerpos de agua. Así que cuando se convierte en nitrato y nitrito se obtiene una forma menos tóxica que no daña la vida silvestre y que pueden tolerar mucho mejor. Estos tanques circulares llamados tanques de sedimentación son la última etapa en el proceso de tratamiento de aguas residuales en Stickney. Aquí los sólidos y los líquidos se terminan de separar. Se retiran los sólidos restantes y el agua residual tratada se devuelve al río. Todo el líquido que ven desplazarse sobre ese vertedero se está dirigiendo hacia el canal sanitario y de navegación como efluente tratado. Este efluente tratado debe cumplir con estándares de calidad específicos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Illinois. Esto sirve para garantizar que no dañará el ambiente ni supondrá un riesgo para el público. Todos los días se llevan a cabo análisis de muestras en su laboratorio para garantizar que el agua residual tratada sea completamente segura antes de ser liberada. Esto que ven aquí son muestras que pudimos recolectar dentro de la planta. Empezando desde aquí. Así es como luce el agua residual sin tratar. Es una mezcla compuesta por un 99,9% de agua limpia y todos los sólidos que están presentes en ella. Esto de aquí se conoce como licor mezclado. Es lo que se recoge y trata en los tanques de aireación. Y luego de ser tratado, se asienta en los tanques finales del tratamiento secundario.
Aquí se ve claramente la separación. Lo agité hace unos minutos y ya se nota cómo se separan los sólidos del líquido. El líquido que flota por arriba es lo que vuelve a los ríos y los sólidos que se asientan continúan con más tratamiento. Y luego esta es el agua que sale al final de todo el proceso. Luce muy limpia y transparente, pero no es potable. Aquí no hacemos agua potable, pero logramos que vuelva a los ríos mucho más limpia de lo que llegó. Una vez que las toallitas desechables entran al sistema, jamás se descomponen. Estas han estado aquí dentro por unos 4 años. Mientras se trata el agua residual y luego se libera, el fango se traslada a otra zona para que continúe su tratamiento por centrifugación y digestión. En estas centrífugas, el fango se mezcla con un polímero y gira a alta velocidad. Esto ayuda a separar más los sólidos de los líquidos. Los digestores descomponen la materia orgánica en el fango mediante un proceso llamado digestión anaeróbica. En este lugar, se calientan los sólidos, y luego son descompuestos por microorganismos con el fin de producir un producto de biogás. Imagina que es como si fuera tu estómago descomponiendo y digiriendo los sólidos. Y durante ese proceso se produce gas metano, que se reutiliza en la planta para cubrir gran parte de nuestras necesidades energéticas. Después de pasar por más procesos de centrifugado, se crea lo que se conoce como una torta de biosólidos. En un día promedio, esta instalación puede producir más de 1000 toneladas húmedas de torta de biosólidos. Este material se carga en vagones para su manipulación en una instalación independiente. Aquí pasan a esta cinta transportadora todos los biosólidos que se han producido en la etapa de centrifugación que vimos hace un instante. Se vierte toda la torta de biosólidos en nuestras tolvas y luego se deposita en los vagones de un automotor. $20 a que el nuevo director no sabe ni un cliente para el viernes. Acepto la apuesta. No va a durar ni hasta... En un turno podemos llenar hasta un vagón con aproximadamente 70 toneladas de biosólidos húmedos. Durante un día normal de trabajo podríamos llenar estos vagones del automotor con entre 1000 y 2000 toneladas de biosólidos húmedos. El automotor transporta este material a una corta distancia en un ferrocarril privado, a solo unos cuantos kilómetros de la planta. Allí los biosólidos se vierten en una laguna para un tratamiento adicional y secado. El producto final es fertilizante para campos de cultivo, campos de golf, parques y áreas recreativas. Lo que hace especial a la planta Stickney es que por su gran tamaño podemos hacer muchos de los procesos internamente. Tenemos un laboratorio completo aquí donde hacemos el seguimiento y la investigación. Una de las curiosidades de investigación que tenemos que podría sorprender a la gente es que contamos con un invernadero. Entonces podemos tomar nuestros biosólidos ricos en nutrientes y mezclarlos con suelos o combinarlos en diferentes proporciones. También podemos someterlo a pruebas en numerosas especies diferentes aquí mismo. Y todo eso para determinar cuál es la mejor aplicación para ese biosólido. Los biosólidos tienen muchos efectos positivos cuando se usan como fertilizantes. Han demostrado mejorar la salud del suelo, reducir la pérdida de nutrientes e incrementar la retención de agua en el suelo. El objetivo principal de la planta de tratamiento de agua de Stickney y todas las plantas en general es proteger el medio ambiente acuático. Los retretes no son cestos de basura. No se debe arrojar cualquier cosa por el retrete. Solamente debe ser utilizado para desechar los desechos corporales, papel higiénico y nada más. Mantengan las alcantarillas sin obstruir, porque cuando llueve, todo lo que está en el piso será arrastrado hacia los desagües de la calle y terminará llegando aquí. En general, Stickney se considera la planta más grande, o una de las más grandes del mundo. Creo que en el estado de Illinois una planta promedio debe estar tratando alrededor de 1 millón de galones de agua al día. Y en los periodos de alto caudal nosotros tratamos realmente casi 1500 veces esa cantidad de agua. Bueno, bueno, chicos, listo. ¿Qué les pareció ese par de videos? Si tengan comentarios. Comentario, profe, que tan largo. ¿De qué? Mentira, bacano, bacano. Pronto lo maluco ahí serían los olores, pero de más que uno puede que se acostumbre, ¿no? Digámoslo así. Y uno pues, Ok. uno de pronto se enreda porque como no ha visto casi eso, entonces uno se enreda.
Además, Sí, por eso. como estando ahí ya. Bueno, no, la idea es, por eso les presento, igual estos videos son muy ilustrativos porque muestran, o sea, dos casos reales. Luego vamos a tener la oportunidad de, pues, de conocer algunas, al menos un par de petards, que espero pues al menos unas dos, para que podamos ver, pues ya verlas en realidad, listo. No a esta escala, porque a esta escala digamos que sería complejo, aquí nos tocaría irnos hasta Medellín. Pues esperar a que construyan la de Pereira, que eso todavía falta mucho para eso. Pero tenemos unas pequeñas acá, ¿cierto? Tenemos la de Tribunas Córcega, tenemos la de la UTP. Tengo otro amigo en Cali que también trabaja en una pues privada de una empresa de cosméticos. Entonces, vamos a ver a cuáles podemos ir. Termales, profe. La de Termales termales. Santa Rosa. Bueno, termales también Ya hablé tiene con otro. él. Ok, bueno. Listo, bueno. Venir y compartir para que lo relacionemos con el agua potable. Ahora no se le escucha casi, hermano. No sé. No se le escucha. Mover sólidos del agua. Así todos son. ¿Se escucha bien, No, profe? no, Mauro, no se le escucha. No escucha. Realmente no se le escucha. Bueno, chicos, en todo caso, esta es una muestra de lo que es una planta. Realmente, bueno, ya cuando nos vamos a introducir en el tema, van a ver que no es tan complejo, ¿cierto? Lo que podemos ver ahí es que un sistema de tratamiento de aguas residuales se compone, ¿cierto?, de unos tratamientos físicos, biológicos y químicos también, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vimos eran básicamente biológicos y físicos, ¿cierto? Porque los físicos son todo el pretratamiento, las rejas, cribas, ¿cierto? Cuando ellos dicen cribas, es todo el sistema de rejas, que es el primero que, ¿cierto? Digamos, la primer barrera para limpiar todo lo más grande, lo más grueso, palos. Como pudieron ver, el tema de las toallitas estas, ¿cierto? Los pañitos húmedos que son tan famosos y que se usan hoy tanto en día y que los usamos todos, es un problema tremendo para las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Para las PETAR. ¿Por qué? Porque como pudieron ver, o sea, es cierto, son hechos de un material que es muy, muy resistente y que no se degrada, ni siquiera en esas condiciones. Ahora que tengamos la oportunidad de ir a la visita, vamos a ver que ese es uno de los grandes problemas, o lo vamos a ver, pues grandes problemas en el sentido en que eso es lo que más se queda en el sistema de cribado, ¿cierto? En las cribas, en las rejas, ahí se queda atrapada una gran cantidad de estos pañitos, pero mucha otra pasa, ¿cierto? Y se va directo hasta en este caso, hasta la petar. Aquí todo eso se descarga finalmente al río. O sea, todos esos pañitos que las personas que son acostumbradas a tirar pañitos húmedos, finalmente eso va a ir a los ríos. Y como pudieron ver, eso no se degrada, eso es muy, muy, muy resistente. Es un problema, eso es un problema de contaminación muy grande ese material. Bueno, listo, chicos. Ya para ir cerrando, qué les quería mostrar? Bueno, acuérdense que la guía nos dice que después de esto hay que hacer esta reflexión. Ya pues estamos ahí, digamos que estamos cortos de tiempo, pero mire las preguntas. Dice, ¿todos los lodos generados en plantas de tratamiento son tratados adecuadamente? Pues depende de la planta, ¿cierto? Ahí podríamos responder que dependiendo de la planta, ¿sí? Obviamente, cuanto más, mayor sea la tecnología en este caso, los recursos económicos, pues vamos a tener el alcance de tener unos mejores procesos de tratamientos adecuados. Ya lo veremos en la realidad de nuestro país cuando hagamos las visitas. ¿Conoce usted algún caso de contaminación por lodos? Si lo conocen, listo. Pero, por ejemplo, aquí básicamente, como no tenemos una petar, entonces, no podemos hablar mucho de ello. Podemos hablar de los lodos que se produce la potabilización, que muchos de los acueductos descargan sus lodos, ¿cierto? Pero que son lodos que están contaminados ya, digamos, no con aguas residuales, sino que son
contaminados con los agentes de potabilización. Digamos, por ejemplo, tienen el sulfato de aluminio, ¿cierto? Tienen todas estas sales metálicas de aluminio o de hierro, ¿sí? Y otros tipos de contaminantes también pueden tener. ¿Considera usted que los municipios de Colombia cuentan con los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para el tratamiento de lodos? Nos falta bastante, podríamos decir, ¿cierto? Podríamos decir que aún nos falta, hay municipios pues con más recursos, por ejemplo Medellín, obviamente, no lo podemos comparar con nosotros. Nosotros hasta ahora estamos gestionando, ¿cierto? Ese proyecto de hacer una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad. Hay unas pequeñas, ¿cierto? Privadas, de algunos acueductos. Eso es lo que vamos a ir a ver. ¿Cree usted que los rellenos sanitarios cuentan con un exigente control para que no sean dispuestos los de plantas de tratamiento sin contar con un tratamiento previo? También lo veremos luego, ¿cierto? También lo veremos luego, porque vamos también a ir al relleno sanitario de acá. Espero poder llevarlos a la glorita, ¿sí? Para que nos cuenten. Por ejemplo, en este caso, ahora que la planta la planta de tratamiento de agua potable, de aguas y aguas, termine su proceso, termine la construcción de su planta de tratamiento de lodos, de potabilización, se supone que estos lodos inicialmente van a ir directamente al relleno sanitario, pero como ya habíamos dicho, son lodos con unas características muy diferentes a los lodos de la potabilización, a los lodos de aguas residuales. ¿Listo? Miren que sin embargo, y miren que en ambos casos, cierto que podemos ver que no se logra el 100% de la descontaminación como tal del recurso. Se alcanza el 80%, se alcanzan remociones altas del 80%, que ya es bastante, ¿cierto? Y luego el agua se vierte a los ríos, porque los ríos son las principales, digamos, depuradoras, ¿sí? Ellos en su dinámica, ¿cierto? En su dinámica del agua, ¿cierto? Que el agua corre y corre, y con todo y pasando por todo el lecho del río, ellos hacen como de plantas de tratamiento de aguas residuales. De hecho, es el origen, digamos, de los procesos de descontaminación, ¿cierto? De las PETAR. Es simulando lo que hace realmente un río. Un río es una gran depuradora de aguas, ¿cierto? Ellos tienen una capacidad, pero la capacidad también es limitada. Tienen una capacidad limitada, ¿cierto? Bueno. Listo, entonces, muchachos, este primer material que dice operación, se llama operación de sistema de unidades. Con ese primer material, ustedes bueno, hoy no lo vamos a ver, pero yo la próxima semana espero ya, espero verlo, pero es igual de ustedes tienen que leerlo, ¿cierto? Aquí está todo, digamos, dice fundamentos básicos para el tratamiento, ese es el numeral 1, y luego dice tratamiento de aguas residuales. Tiene 2 numerales, ¿cierto? Básicamente, ¿de qué se trata? Aquí vemos mucho las unidades que se utilizan, que de eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Son unidades en este caso de volumen, como el metro cúbico, el centímetro cúbico, en este caso también el pie cúbico, porque hablamos de los dos sistemas, ¿cierto? De los dos sistemas de medición, el sistema internacional y el sistema inglés, ¿cierto? Por ejemplo, en el sistema internacional se utiliza kilogramo, y en el sistema inglés se utiliza la libra, ¿sí? Se utiliza el pie, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, utilizamos el metro cúbico o el centímetro cúbico en el sistema internacional, y en el sistema inglés se utiliza el pie cúbico. Este material que tiene, si ustedes ven, aquí hay puros ejemplos de ecuaciones de cómo hacer conversiones, ¿cierto? Puras conversiones, es convertir, por ejemplo, pies en este caso, pies cúbicos, ¿cierto? Nos dice pies cúbicos, convertirlos a centímetros cúbicos. Si ustedes leen el material de formación, es muy sencillo, ¿cierto? O sea, lo van a comprender. Yo lo que quiero que vengan ustedes es, si tienen dudas y si no comprenden alguno de los ejercicios, ¿cierto?
de pasar de estas unidades a otras, ¿sí? Me lo hagan saber en la próxima clase. Bueno, y ya con eso ustedes pueden responder ese cuestionario. Miren, acá, por ejemplo, entonces miren que el material va primero, acá se ve factores de conversión, volumen y masa, ¿cierto? Esto es el volumen, ¿cierto? Un volumen, el volumen que nosotros conocemos, el que manejamos acá es en centímetros cúbicos, metros cúbicos. El sistema inglés es el pie cúbico, ¿cierto? Y tiene unas equivalencias. Sí, mire que acá nos lo muestra. Un centímetro cúbico es igual, ve, un metro cúbico es igual a 1000, ve, a 1.000.000 de centímetros cúbicos y eso es igual a 35.31 pies cúbicos. ¿Listo? Entonces con eso pasamos de una unidad a otra, es fácil, ¿cierto? Lo mismo, esta unidad, masa, la masa es lo que nosotros lo expresamos como kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasamos kilogramos a libras? ¿Cierto? Entonces también hay unas equivalencias. Dice, 1 kilogramo equivale a 2.20462 libras. Y una libra equivale a 0,45,359 kilogramos. Usted con esos factores de conversión pasa de una, no es sino multiplicar. Quiere pasar de libras, de kilos a libras. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere pasar 10 kilos, páselos a libras, multiplíquelos por esto, por 2.2462. O quiere hacerlo al revés. Quiere pasar libras a kilogramos, entonces lo debe multiplicar por este factor de conversión, 0,45359, y así sucesivamente. Entonces miren esto. Acá esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Unidades de medida, que esto fue lo primero que vimos cuando empezamos. Todo el tema de caudales, cómo, o sea, los métodos que hay, el método directo, ¿cierto? Es cuando uno tiene un recipiente aforado, simplemente cuenta cuántos segundos se demora en llenar y listo. El caudal volumétrico, ¿cierto? Que es el caudal, ¿cierto? Es el volumen sobre tiempo. Miren, simplemente es, ¿cierto? El caudal es volumen, ¿sí? Sobre tiempo. Entonces simplemente pasar aquí, miren que hay ejercicios. Pasar, aquí dice, por ejemplo, ¿cuál es el volumen volumétrico en litros por segundo de una petar que vierte 0,45 metros cúbicos de agua residual en 2 minutos? Entonces acá nos muestran toda la ecuación, ¿cierto? Punto 4, mire, caudal volumétrico es igual, velocidad sobre tiempo. Ahí nos dan las dos. 0,45 el volumen. ¿En cuánto? En 2 minutos. Como eso tenemos que pasarlo a litros por segundo, que es lo que nos está pidiendo, entonces sabemos que 1.000 litros son 1 metro cúbico y 1 minuto son 60 segundos, ¿cierto? Yo debo organizar las unidades en este caso para poder cancelarlas, ¿cierto? Metro cúbico con metro cúbico se me da acá se me da minutos con minutos y me queda litros de acá y me quedan los segundos. Entonces, mire, da 3.75 litros. Caudal másico es otro, ¿cierto? Ese todavía es más sencillo, ¿cierto? Que es masa, la masa en nuestro sistema es en kilos y el tiempo. Entonces, fácil, ¿cierto? Método área-velocidad, que fue el que hicimos cuando medimos, en este caso, cuando aforamos en este caso, el río, bueno, en Santa Rosa, ¿cierto? En la Boca Toma. Aquí ya está todo el tema de calcular. Bueno, aquí nos dicen, ¿cómo método de área-velocidad? Si es una tubería, ¿cierto? Entonces nos dan el área transversal, ¿cierto? De una tubería, aquí nos dan la ecuación, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Listo. Mire que aquí hay un ejemplo fácil también. Aquí esto tiene un error. Aquí dices que 250, no, eso es un error, quién sabe, pues, de edición. Aquí debería ser 4, ya está, no sé qué pasó acá, pero aquí es 4, no 250. No se dejen confundir por eso. En canaleta, acuérdense que la canaleta, ¿cierto? Si tenemos una canaleta, si es triángulo, perdón, si la canaleta es, por ejemplo, esta es un cuadrado, aquí nos dice una canaleta cuadrada, o sea, es lado por lado. Y perdón, yo conecto esto.
Bueno, chicos, en fin. Miren, entonces, sobre todo esta primer parte, no, ambas partes, ambos numerales. El 1, ¿cierto? Acá, bueno, aquí hablamos, aquí nos muestra todo, porque las preguntas son de conversiones. Nos muestran los vertederos, ¿cierto? Miren, nos dan las ecuaciones de los vertederos, ¿sí? Que son súper sencillas. Aquí no las pone, simplemente reemplazar en la ecuación. Reemplazar en la ecuación. Aquí, por ejemplo, sí se necesita de pronto calculadora porque miren las potencias, perdón. Este H, ¿cierto? Es a la 1.5, ¿cierto? O sea, tiene que tener una calculadora, bueno, en la calculadora del celular le da. Usted le pone la barra a científica y le da con este factor para poder elevar a 1.5, ¿cierto? Miren, pero con una calculadora lo hacen. Listo. Bueno, aquí ya nos habla todo de la canaleta partial, ¿cierto? La canaleta partial que la hemos visto, que es donde se aplica, en este caso, el coagulante, los coagulantes, ¿sí? Aprovechando pues el resalte hidráulico que hay allí, ¿cierto? Toda la turbulencia, el gradiente que se forma allí de velocidad. Hay un material de formación, les recomiendo que se lo descarguen, está bastante chévere, ¿sí? Métodos de estimación de caudal, ¿sí? En este caso, fácil, porque aquí en la dotación también, este método de estimación de caudales es lo que llamamos, este es calculando la dotación, ¿cierto? La dotación es la cantidad de agua que una persona consume diariamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el eje cafetero, por ahí hay tablitas que luego las voy a traer. La dotación de una persona más o menos acá en el eje cafetero es de 120 litros día, ¿cierto? Es el consumo para todas sus actividades, para bañarse, para cocinar, ¿cierto? Para la limpieza del hogar, es más o menos, ¿sí? Entonces, uno con esa dotación calcula, ¿cierto? Calcula un caudal. Si conoce el número de personas por la dotación, que es la individual, la tasa de retorno, ¿cierto? Que es toda el agua, es decir, no toda el agua que nosotros consumimos y que sale por las llaves se va directamente al alcantarillado, no. La tasa, por ejemplo, si nos tomamos un vaso de agua, esa agua no se va directamente al alcantarillado, ¿cierto? Esa parte, ese vasito, esos 200 mililitros o ese litro de agua que nos tomamos no va directamente al alcantarillado, ¿cierto? Pero el agua que utilizamos para bañarnos, para cepillarnos, la del sanitario, esa sí va directamente. Por lo general, la tasa de retorno que se utiliza, miren, acá nos dice, es del 0.8, o sea, es del 80%. Este ejercicio está súper fácil, ¿cierto? Aquí ya nos habla de densidad, ¿cierto? Que la densidad es la masa, ¿cierto? Sobre el volumen, ¿sí? Y hay un ejercicio muy fácil, ¿cierto? Para calcular la densidad. La densidad del agua o de los líquidos puros, por ejemplo, en este caso, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por eso decimos que, por ejemplo, un metro cúbico de agua pesa una tonelada o 1000 kilos, ¿cierto? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la densidad de otros, no sé, la densidad de los aceites es menor que la del agua, ¿cierto? O sea, ya no es 1000 kilogramos por metro cúbico, sino que es menos. Por eso los aceites flotan en el agua, ¿cierto? Porque son menos densos que el agua, ¿cierto? Al tener una densidad menor, pues no se van al fondo porque pesan menos, sino que antes flotan, ¿cierto? Por ejemplo, es cuando usted ve grasa, cuando usted vierte aceite o grasas en el agua, usted ve que flotan porque tienen una densidad menor que la del agua. Entonces aquí hay un ejercicio muy fácil para calcular, ¿cierto? Bueno, y aquí ya nos empieza a hablar de aguas residuales o vertimientos. Mauro. Mauricio. Además, ¿ahorita sí me escuchan bien o no? Ahora sí, sí, ahora sí. Ahorita sí. No, sí, quería era complementar la parte de la medición de la dotación del agua. Sí. Así como se cobran los servicios, pues todos vemos las tarifas del costo del metro cúbico,
A uno le cobran es el 35%, o sea, el 75%. Mejor dicho, uno consume, uno desperdicia el 75% de un metro cúbico. Ok, ya listo. Entonces, Entonces realmente es eso. Por ahí está, de acuerdo a la medición de la CRA es eso. Eso es una parte de la desperdicio. Y de acuerdo con estos, de acuerdo a lo que yo tenía entendido, para acueducto y alcantarillado, para evitar costos, los planes de maestro de acueducto y alcantarillado tienen que separar las aguas lluvias de las aguas residuales. Con la pretensión de que las plantas residuales no sean tan grandes, sino que realmente, que los videos hablamos, se escuchó de los volúmenes que llegan cuando hay agua lluvias, que todo se mezcla por los alcantarillados y todo, se aumenta, es para tratar y eliminar costos de los biodigestores, de las bacterias que tienen que tener vivas ahí, porque en un volumen de agua se corren, o sea, se lavan y no tienen el espacio para reproducir, para hacer la biodigestión que deben de hacer. Entonces, de acuerdo pues con esa normatividad que en el RAS está, es que los diseños de acueducto alcantarillado tienen que ir separados para evitar eso. Y en eso, con ese orden de ideas, todos estos municipios estamos atrasados en esa parte, que no tenemos separados los sistemas de agua lluvias con el alcantarillado, sino que va todo derecho. Entonces, por eso se hace tan costoso, la construcción de una planta de aguas residuales, porque tiene que contar también con el caudal de lluvia. Sí, bueno, digamos que eso, bueno, a ver, es decir, por eso ahora, es decir, los planes maestros de acueducto alcantarillado, pues digamos, todo lo que se construye ahora se trata de separar, ¿cierto? Miren en esta parte en amarillo donde está la flecha, dice, el sistema de drenaje funciona a través del alcantarillado público compuesto por conductos cerrados y canales abiertos que recogen, transportan y disponen las aguas residuales y lluvias de la ciudad a las plantas de tratamiento o a los cuerpos de agua, según sea el caso. El alcantarillado público de la empresa presta el servicio de dos tipos de alcantarillado, el sanitario, o sea, o de aguas residuales, y el pluvial o el de aguas lluvias. Ahí les falta, por ejemplo, aquí le falta que también hay un alcantarillado combinado. De hecho, la mayoría del alcantarillado es combinado, ¿cierto? O sea, combina aguas residuales con aguas lluvias. Entonces, lo que dice Mauricio es cierto, claro, porque cuando combinamos aguas lluvias con aguas residuales se nos aumentan los caudales, ¿sí? Y si esto lo llevamos directamente a una planta de tratamientos, pues entonces cada que haya un aguacero vamos a tener unos volúmenes mayores de agua, ¿cierto? Unos caudales mayores. Y también vamos a tener más problemas, ¿cierto? Va a ser más trabajoso el tratamiento. Bueno, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver, ¿cierto? Pero entonces el alcantarillado, pues como para redondear esa idea, hay alcantarillado sanitario de aguas residuales, solo pluvial de aguas lluvias o combinado. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, mi recomendación, lean el material. La próxima semana lo leen, pues, digamos que ya hoy, pues, porque los videos se fueron un poquito largos, pero la próxima semana podemos ya hacer hincapié sobre esta parte, ¿cierto? Ya aquí meternos en esta parte. Aguas residuales o vertimientos, ¿cierto? Esta parte ya, que nos empieza a hablar del sistema hídrico, simplemente mire que acá es fácil, nos habla quebradas, ríos, humedales, que eso finalmente son las cuencas hidrográficas, el origen de las aguas residuales, ¿cierto? Aquí nos habla, dice, aunque suele indicarse que el 80% del uso del agua es para fines agrícolas, en los cuales se toma el agua usualmente de forma directa al sistema hídrico y posteriormente se devuelve al mismo con otras condiciones. En los últimos años se ha indicado que ese 20% que es para ciudades e industrias ha ido aumentando. Aún así, aunque sea en menor proporción que el uso agrícola, ese aproximado de 20% se centra la mayor
cantidad de problemáticas asociadas al recurso, comenzando por la proyección del uso del mismo por crecimiento poblacional. Listo. En reducidas cuentas, sí, el uso, en este caso, aquí lo que nos dicen es que, cierto, todas las actividades agrícolas son las que más consumen agua, cierto, nos dice que hasta un 80%, el 20% es lo que consumimos acá en las ciudades, pero asimismo nos dice, ese 20% es el que más, cierto, es el que mayores problemáticas ocasiona, cierto, porque las aguas que generamos en las ciudades, cierto, que son de origen industrial, doméstico y comercial, tienen una carga contaminante bastante alta, mucho mayor que la de las actividades agrícolas, aunque las actividades agrícolas también contaminan mucho el agua y los suelos. Bueno, aquí nos habla de unas, aquí ya nos empieza a meter en los conceptos, que es un vertimiento. Dice, un vertimiento es cualquier descarga líquida de un residuo a un cuerpo de agua al alcantarillado público. Se determina mediante la caracterización, ¿cierto? La caracterización es básicamente la evaluación a nivel de laboratorio, ¿sí? Para caracterizar ese vertimiento, ¿cierto? La calidad. Aquí miren, la caracterización es eso, si miren lo que aquí es la determinación de la cantidad y calidad de las aguas residuales, se realiza mediante la toma de una muestra representada en una caja de inspección externa o de aforo, las cajas de inspección, y posteriormente se hace el análisis de las aguas en laboratorio acreditado por el IDEAM, ¿cierto? Eso es lo que llama una caracterización, es la toma de agua, de las aguas residuales, y los puntos de descarga básicamente son... Dice, uno de los elementos que se debe tener en cuenta al momento de hablar de vertimiento es el punto de descarga, que es aquel donde convergen una o varias redes de aguas residuales en un receptor, ya sea a un cauce o alcantarillado. Dicha descarga puede provenir de uno o varios procesos para formar una sola carga total. El punto de descarga es básicamente el punto donde se vierte, ¿cierto? El agua residual, sea a la fuente hídrica o en este caso al alcantarillado. Listo. Aquí miren generalidades de las aguas residuales. Aquí en este, miren, en este diagrama, ¿cierto? Nos dice el agua residual. Si va al alcantarillado, ¿qué nos genera? Un impacto en la salud pública, un impacto en el funcionamiento de las redes, ¿sí? Y finalmente una contaminación de los recursos hídricos. Pero cuando el agua residual va a una petar, hay un impacto como olores, lodos y vectores. Digamos, estos impactos se controlan, ¿sí? Y finalmente se vierten al agua, ¿sí? Entonces, lo ideal sería tener una petar, ¿cierto? El alcantarillado, pues, es la primera parte de la petar, ¿cierto? Porque es el sistema que permite conducir todas las aguas a la petar. ¿Listo? Esto también para que, obviamente, ustedes deben profundizar acá en esta lectura. Tipo de aguas residuales. Este videito corto. Bueno. 38. Entonces, miren, acá ya nos empiezan a hablar. De acuerdo con la resolución 0631 de 2015, artículo 12, pueden diferenciar los tipos de aguas residuales. Para ampliar el concepto, los invitamos a ver y a consultar el siguiente video, ¿cierto? Aquí está la resolución, miren. Esta es la 0631. Luego ustedes ven el video para no ver más. Dice artículo 2, vamos a verlo. Aquí está. Artículo 1, artículo 2. Tenemos aguas residuales domésticas, son las procedentes de los hogares, así como de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y corresponden a descargas de los retretes y servicios sanitarios, básicamente las descargas de los sanitarios y los servicios sanitarios también, o sea, de duchas y eso, de los lavamanos. Descargas de los sistemas de aseo personal, duchas y lavamanos, de las áreas de cocinas y cocinetas,
de las posetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa. No se incluyen la de los servicios de lavandería industrial. Ojo, mire, no se incluye la lavandería industrial. La lavandería industrial no se considera como un agua residual doméstica. Esa es un agua residual no doméstica. Entonces, mire, tenemos esta. Aguas residuales no domésticas, quedó claro. Y las residuales no domésticas son las procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen las aguas residuales domésticas. O sea, el resto de aguas que no vengan de sanitarios, ni de lavamanos, ni de cocinas, ni de posetas, esas ya son aguas residuales no domésticas. Listo. Entonces aquí miren, esta es la resolución 0631, que es la que establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se dictan otras disposiciones. Esta es como lo que equivale para nosotros, perdón, en la potabilización, como la 2115, pero en este caso esta es para el agua. Estos son los límites, ¿cierto? Establece los parámetros y los límites máximos de los parámetros del agua residual, ¿cierto? Como por hacer una comparación. Bueno, muchachos. Aquí nos dice tipos de descargas, ¿cierto? Que ya nos habla de tipos de descargas de agua residual. Nos dice descarga periódica irregular, descarga periódica regular, descarga irregular y descarga continua. Aquí nos dice la periódica irregular es aquella en la que el tiempo de las descargas es lo mismo, pero los ciclos productivos varían, lo cual afecta el caudal y las concentraciones contaminantes. Entonces aquí el tiempo de descarga es igual, pero el ciclo productivo es distinto, o sea que se afectan las concentraciones básicamente y se afecta el caudal también de contaminantes. En esta descarga periódica regular es aquella en la que el tiempo de descarga es el mismo y los ciclos productivos no varían. No afecta el caudal y las concentraciones de contaminantes serán algo constantes. En este caso, el caudal es constante, ¿cierto? Y los ciclos productivos son constantes, o sea que no hay mayores alteraciones en cuanto a caudal y contaminantes. Es la que el tiempo de descarga y producción no es constante, por lo cual varía el caudal y los contaminantes constantes. Entonces acá ni el caudal, ¿cierto? Ni el tiempo de descarga, ni la producción, ¿cierto? Es constante, o sea que es irregular. Nunca va a ser igual ese tipo de descarga. Y la descarga continua es aquella en la que el caudal y las características físico-químicas no varían, son del mismo ciclo productivo y no cambian con el tiempo. Entonces, digamos que en un hogar, ¿cuál de estas sería, qué tipo de descarga tendríamos? Con esas definiciones, ¿qué creen ustedes? Regular, constante. Continua, mejor dicho, continua, sí. Esta, descarga continua. Sí. Periódico, sí, es continua porque a pesar de, pues, de que todos no entramos a la misma vez, siempre hay una descarga continua por el número de habitantes. Cierto, digamos que hay un patrón, ¿cierto? Hay un patrón como de comportamiento. Digamos, yo tomo el ejemplo acá de mi casa, ¿cierto? Pues somos 3 personas. Habrá días en que no estemos todos, ¿cierto? Entonces, digamos, puede variar, ¿cierto? Entonces, para mí, sobre todo el tema de caudal varía, ¿cierto? El tema del caudal es el que es más irregular. Las descargas, o sea, en este caso, a lo que ellos llaman producción, la producción sí es igual, ¿cierto? Porque es el mismo tipo de agua siempre, ¿cierto? No se vierten cosas distintas, ¿cierto? No se vierten contaminantes diferentes. Entonces,
para mí oscila entre estas dos, entre descargas irregulares y descargas continuas, ¿cierto? Para mí un poco más, bueno, irregular que... Tipos de fuentes receptoras. En el caso de los vertimientos o aguas residuales, las fuentes receptoras pueden ser el alcantarillado o cauces receptores, que son mares, lagos, ríos, quebradas, etc. Aquí nos falta el suelo, ¿cierto? Pero el suelo sobre todo es cuando en las zonas periurbanas, rurales, donde se hace directamente, pues, que no debería hacerse, o a través de un sistema de tratamiento, ¿cierto? In situ, como los sistemas sépticos, ¿cierto? Pero la 0631 solo nos habla de, ¿cierto? El alcantarillado sanitario y el cauce, o sea, los vertimientos al alcantarillado y a cuerpos de agua. Hay otra que es la 0699, ¿cierto? Del 2021. Karen, que está acá, que es especialista en eso. Esa sí es de los vertimientos directamente al suelo, ¿cierto? Hacemos al suelo. Características de los vertimientos. Aquí nos habla, ¿cierto? Miren que estos ya son, digamos, los parámetros físico-químicos. La DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, y la DQO, que es la demanda química de oxígeno. ¿Esto qué significa? La DBO, o sea, en este caso es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos, las bacterias, para descomponer la materia orgánica. Y se expresa en miligramos por litro, ¿cierto? Y la DQO es cuando no intervienen microorganismos, sino que se hace a través de agentes químicos, ¿cierto? En esta es la demanda que requieren los microorganismos, las bacterias, para descomponer la materia orgánica. Y en este caso es la demanda química de oxígeno que requieren, en este caso ya, agentes químicos para descomponer la materia orgánica, ¿cierto? Para simplificarlo. Y se expresa en miligramos por litro, ¿cierto? Es una concentración en miligramos por litro. Tenemos los sólidos totales, los sólidos suspendidos, ¿cierto? Digamos, estos son los que le dan la turbidez al agua finalmente. Los sólidos alimentables, grasas y aceites, o aceites, que son los que flotan, ¿cierto? Que los vemos porque son menos densos, tienden a flotar, ¿sí? La temperatura, que es un parámetro, en este caso físico, y el pH, ¿cierto? Que es básicamente ese parámetro, pues, que es muy importante, ¿cierto? Que es químico también. Listo. Entonces, miren, estos son como aquí nos dice, parámetros básicos que caracterizan el agua. Esto es de lo más importante en aguas residuales. Listo, mire que aquí nos habla de la 0631, ¿sí? Y aquí el material sigue igual, mire, concentración de contaminantes. ¿Cómo se calcula la concentración de contaminantes? Es la masa del contaminante sobre el volumen del agua. Y nos da un ejemplo. Un tanque A tiene una concentración de 100 miligramos por litro y un tanque B tiene una concentración de 500 miligramos por litro. ¿Cuál será la concentración del tanque C? Pues mire que aquí nos dice, utilizando la ecuación, mire. Entonces primero se coge el tanque A, que la ecuación es esta, miren. Espérate. Acá está, ¿cierto? Masa de contaminante sobre el volumen del agua. Entonces nos dice 100 miligramos por litro por 100. No, es que aquí está, perdón, acá está perdón, eso no. Acá nos pone este ejemplo, dice, para poder calcular la concentración resultante se debe hacer el siguiente análisis. Del tanque A se toman 100 litros para la mezcla y la concentración de sólidos es de 100 miligramos por litro. Eso quiere decir que la masa de sólidos aportado por el agua presente en el tanque A es, masa de sólidos en el tanque A son 100 miligramos, ¿cierto? Mire que aquí nos dice, y se toman 100 litros por 100. Eso da 10.000 miligramos, ¿cierto? Esa es la masa de sólidos en el tanque A. Lo mismo para la B. La B es de 500 miligramos por litro. En este caso es 100
¿Ve? Pero en este caso es 500, que es la concentración, por los mismos 100 litros, porque ambos está tomando 100 litros, eso da 10.000 y este da 50.000 miligramos. Listo. ¿Qué se hace finalmente? Se suman las dos concentraciones, ¿cierto? Las dos masas. Eso me da 10.000 más 50.000, me da 60.000 miligramos. Entonces ahora sí aplicamos la ecuación de concentración, que nos dice que es esta, miren. Masa del contaminante sobre el volumen de agua. Listo. La masa de sólidos, ¿cuánto nos dio? 60 miligramos. ¿Cuántos litros fueron? 100 de cada uno sobre 200, es el volumen de agua. Entonces, finalmente la concentración de sólidos que tenemos es de 300 miligramos por litro, ¿cierto? No podríamos sumar 500 más 100, nos daría 600, no, sería erróneo. Hay que, ¿cierto? Hay que hacer esta operación para que nos dé correctamente. Y en esta, miren esta. Aquí ya es, nos dan una concentración del tanque D. Nos dicen, concentración 450 miligramos por litro y lo vamos a repartir. Una parte en el tanque E y otra parte en el tanque F. Pero solo de un solo tanque, miren, solo tanque que tiene la misma concentración. ¿Qué pasa en este caso? Cuando el agua residual se almacena en un tanque que se divide en dos diferentes o más, el agua presente en cada uno de los nuevos tanques va a tener la misma concentración de contaminante que el tanque inicial, ¿cierto? Por lógica. Entonces, si yo divido el agua de un tanque con esta concentración, en un tanque E y en un tanque F, pues va a tener la misma concentración, no va a variar, no va a variar la concentración. Aquí ya nos habla de la carga contaminante, que es otro, ¿cierto? Miren, es otro parámetro. Ya es la masa de contaminante sobre tiempo. ¿Sí? Masa de contaminante sobre tiempo. Entonces acá nos pone todo un ejercicio que es bastante fácil de seguir. ¿Sí? Es bastante fácil de seguir. Simplemente, a ver, ya, y en este caso yo sí se los voy a dejar para que ustedes lo lean. En honor al tiempo, porque igual ya... Listo. Si tienen dudas sobre cómo se hace este cálculo, o sea, porque ustedes tienen que hacer cálculos parecidos ahí en la evaluación, ¿sí? Simplemente seguir esta concentración, esta carga contaminante, perdón, es bastante simple también. Ojo, listo. Mire que aquí nos ponen un ejercicio, ¿cierto? Bueno, leámoslo pues antes de irnos, estos últimos 10 minutos. Dice, en dado caso que el apetar no trabaje continuamente, aquí dice. Ya dice. Por ejemplo, un apetar tiene un sedimentador que puede separar hasta 100 kilogramos de sólidos de aguas residuales. Una vez alcanza este valor, debe limpiarse para poder seguir trabajando. Listo, entonces el sedimentador separa, ¿cierto? Puede separar hasta 100 kilogramos de sólidos de aguas residuales. Cuando ya llega a los 100, ¿cierto? Cuando ya llega a los 100, dice, una vez alcanza este valor, debe limpiarse para poder seguir trabajando. Si el caudal que maneja la petar es de 5 litros por segundo y la concentración de sólidos es de 300 miligramos por litro, entonces miren, ya nos están dando un caudal y nos están dando una concentración, ¿cierto? De 300 miligramos. ¿Cuántas horas podrá operar el sedimentador antes de llenarse totalmente? Entonces miren, dice carga contaminante que es en miligramos por segundo. La carga contaminante es masa contaminante sobre tiempo, entonces por eso nos dice miligramos, que es masa, sobre segundo, que es tiempo. Entonces nos dice, es igual a la concentración contaminante por el caudal. La concentración no la dan, miren, nos dan 300. Nos dan el caudal, 5 litros por segundo. 300 miligramos por litro, por 5 litros por segundo,
Eso nos da 1500 miligramos por segundo, ¿cierto? Se eliminan, o sea, se cancelan litros con litros, da 1500 miligramos por segundo. Una vez se conoce la carga contaminante, miren, entonces acá ya tenemos la carga contaminante, 1500 miligramos por segundo. Una vez se conoce la carga contaminante en miligramos por segundo, se procede a calcularse en kilogramos por hora para poder relacionarse con el tiempo de operación útil de un sedimentador. Entonces lo pasamos ya también a una unidad más grande, que es el kilogramo por hora. Entonces miren cómo lo hace. Carga contaminante, 1500 miligramos por segundo. Por 1 kilogramo son 1.000.000 de miligramos. Una hora de 3600 segundos equivalen a una hora. Ojo, yo tengo que disponer ¿cierto? Esta ecuación de manera que yo pueda cancelar lo que necesito cancelar y que me den la unidad que me está diciendo, que me debe calcularse en kilogramos por hora. ¿Cierto? Entonces, por eso yo pongo acá 1 kilogramo arriba y 1.000.000 abajo, miligramos. Y acá pongo 3600 segundos que equivalen a una hora. Entonces, si yo multiplico 1500 por 1 por 3600 me da un resultado y lo divido por 1.000.000, esto me da 5,4 kilogramos hora. ¿Cierto? Vean, miligramos con miligramos se me cancelan. Segundos con segundos se me cancelan. Aquí me quedan el kilogramo y me queda la hora. Me da 5,4 kilogramos hora. Por lo tanto, el sedimentador podrá operar. Tiempo de operación máxima del sedimentador. Listo. Yo ya tengo que cada hora me produce 5,4. Y dice que cuando alcance los 100 kilogramos ya debo limpiarlo. Entonces miren que lo hacen acá. Tiempo de operación máxima del sedimentador son 100 kilogramos. ¿Cierto? Es la máxima carga. Listo. Entonces, por una hora sobre 5,4, ¿cierto? Es básicamente, yo tengo que dividir 100, ¿cierto? 100 kilogramos, divídalos entre 5,4 y ahí me da el número de horas, ¿cierto? El número de horas en que voy a alcanzar los 100 kilogramos, ¿cierto? Entonces, miren, en 18,52 horas yo ya alcancé los 100 kilogramos, o sea que hasta ahí. Entonces aquí ya resuelvo cuántas horas podrá operar el sedimentador antes de llenarse totalmente. Listo. En 18,52 horas debo yo ya revisar el sedimentador para limpiar. Bueno, aquí hay otro ejemplo de concentración. En este también es fácil. Miren, lo mismo acá. Nos dan dos concentraciones, ¿cierto? Dos caudales distintos. Entonces hacemos lo mismo. Concentración y caudal. Miren, este primero me da 2.400 miligramos por segundo. Concentración y caudal, este me da 2.700. Y finalmente la carga contaminante es la suma de estos dos, ¿cierto? Miren, 5.100 miligramos, ¿sí? Por segundo, ¿cierto? Aquí me piden que lo pase a masa contaminante. La masa contaminante es carga contaminante por tiempo. Aquí nos, a ver, me está qué decía el ejercicio. El ejercicio decía... Ciento de voltios, espérate. 100. Bien. Ya, perdón, acá es que acá no lo dice. Es que acá nos dice, ¿cuál será? Aquí, mire, aquí está la pregunta, ¿cierto? Dice,
El tanque G tiene un agua residual con una concentración de 600 miligramos de grasas y aceites. En la parte inferior tiene una llave de bola y permite el flujo de agua a ración de 4 litros por segundo. El tanque H tiene una concentración de grasas de 900 miligramos por litro y una llave de bola en la parte inferior que permite el paso de agua a una ración de 300 litros por segundo. Si las dos llaves se abren al tiempo para almacenar el agua en un tanque 1, ¿cuál será la carga contaminante? Y la otra pregunta es, ¿cuál será la concentración de la mezcla de agua una vez hayan pasado 5 minutos? Entonces, la primera pregunta ya se respondió. ¿Cuál será la carga contaminante? Después de hacer estas dos operaciones, listo. La carga contaminante se suman las dos cargas contaminantes con la ecuación. Y ahora, ¿cuál será la concentración de la mezcla de agua una vez hayan pasado 5 minutos? ¿Un minuto tiene cuántos segundos? 60. 6 por 5, 30. Entonces, miren, acá me da, ¿sí ven? Miren, entonces yo tengo que la carga contaminante son 5.100 miligramos por segundo. Me dice que son 5 minutos, cuando haya pasado 5 minutos. Entonces, 60 por 5 da 300. Entonces, la masa contaminante es 1.530.000 miligramos. ¿Sí ven? Aquí me está diciendo, ¿sí? Me lo está diciendo. Aquí me dijo cuál será la concentración de la mezcla de agua una vez hayan pasado 5 minutos. ¿Cierto? Entonces, por eso se hace esta conversión acá. ¿Cierto? 60 segundos por 5 minutos a 300. 6 por 5, 30. Ahí está. Bueno, y aquí ¿qué más preguntan? Bueno, vamos a calcular el volumen de el caudal de agua que da el tanque 1, este es igual al volumen de caudales. Listo, dice, del mismo modo se calcula el volumen de agua una vez transcurran los 5 minutos. Inicialmente se debe calcular el caudal de agua que llega al tanque 1. Este es igual a la suma de los caudales que salen de los tanques G y H. Entonces acá, miren, acá se sumaron los dos caudales, ¿cierto? Tanque G y tanque H. Uno era de 4 litros por segundo y otro de 3, perdón, eso da 7. Ahora, si se puede calcular el volumen de agua que ha ingresado al tanque 1, una vez transcurren los 5 minutos, ¿cierto? Volumen del tanque 1, caudal del tanque 1 por tiempo, 7 litros por segundo por 300. Volumen del tanque 1 es igual a 2.100 litros, ¿cierto? Una vez se conoce la masa de contaminante presente en el tanque y el volumen, se procede a calcular la concentración del contaminante. Concentración del contaminante del tanque 1, masa contaminante tanque 1 sobre volumen de agua tanque 1. Ya habíamos averiguado el volumen del tanque 1, ¿cierto? Porque el tanque 1 es este, miren. Tanque 1, ¿cierto? Lo que hicieron fue sumar las dos, ¿cierto? Los dos caudales. 4 más 3, 7, ¿cierto? 4 más 3, 7. ¿Cuál es la concentración final en ese? Entonces, lo que se hizo fue hallar el volumen, ¿cierto? Hallar el volumen del tanque en los 5 minutos, por eso me da 2.100 litros, ¿cierto? Entonces yo, como ya había calculado la masa contaminante del tanque 1, que era esta, 1.530.000 miligramos, yo simplemente aplico la ecuación y eso. A ver cuánto me da, porque ni siquiera está la respuesta ahí. Dice 1.530.000 dividido 2.100 litros. Eso me da una concentración contaminante de 728.6 miligramos por litro. Esa sería la concentración contaminante del tanque, de este tanque. Miren. La concentración contaminante de este tanque 1, miren, esta es de 600, esta es de 700. Como combino las dos, se me baja un poco, ¿cierto? Porque esta que es menor me diluye un poco esta. Finalmente, y como tengo caudales distintos, miren que es muy lógico. Me da la concentración, me da 728.57, o sea, 0.6. Mayor que esta y menor que esta. Listo, chicos. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí por hoy.
Llevamos acá 2 horas. Bueno, muchachos, con ese primer material, de ahí sigue la parte 2. Ustedes resuelven ese cuestionario sin problema. La próxima semana vemos la parte 2, pero yo espero que ustedes vengan con preguntas y si no, igual la vemos así también. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sergio, Mauricio, Alex, Toca leer No, bien el profe, hasta el material. momento no. Catherine. Listo. Bueno, muchachos. Bueno, igual, entonces nada, nos hablamos la próxima semana. Traten de agendarse pues para el viernes. Y listo, chicos, trabajenle a ese material de formación, léanlo bien. Igual la próxima semana vemos la segunda parte. Y ya espero ver que ustedes empiecen a responder esa evaluación, ¿cierto? Que está aquí, miren, la evaluación está acá. El cuestionario está... Ese cuestionario está... Creo que es este. No, espere. Es este, Ese es el cuestionario. Son 13 preguntas. Ese cuestionario, acuérdense, la guía 5 es la que estamos viendo. Ese cuestionario es el que tienen que responder con este material. Listo, chicos. Bueno, Sergio, Mauricio. Perdón, tomo un pantallazo acá. Listo, profe, no le olvide el correíto. Sí, no, hágale que... Listo. Ya lo voy a... Perdón. Acá. Todo lo encontramos en la guía de aprendizaje 5, ¿cierto? Sí, guía aprendizaje 5. Guía aprendizaje 5. Para que no se embolaten, ya saben, ahí es guía aprendizaje 5, ahí están o sea, todas las actividades que hay que hacer, las evidencias. Listo. Profe, yo estuve revisando pues unas evidencias anteriores, ya de la 4. No sé cuál me hace falta, pues ahí estoy. A usted le hace falta el cálculo del IRCA, Mauro. Ustedes mandaron un documento Ay, ahí. ya. Es el Sí, cálculo sí, del sí. IRCA, tal cual como yo los pongo ahí que lo hagan, que tienen que hacer 3 muestras. O sea, ahí está. De hecho, el video está montado de cómo hacerlo en las Sí, grabaciones. se me olvidó. Ya, el Es, cálculo del IRCA, listo. Yo sé más o menos cómo es, listo, ya, el cálculo del IRCA. Listo, ahí está la De guía, todas ahí formas, está la guía para hacerlo. Simplemente rellenar y hacer, sacar ese IRCA. listo. Listo, muchachos. Bueno, listo. Yo voy a verificar a ver qué. En la que es que se me confunde esa plataforma, uno le hunde y mira y dice No, que sí está y que no está. En unos está y dice que no he enviado nada, pero después lo abro bien y dice que está para calificar. Y vuelvo sí, y lo sí. abro y no aparece. Y vuelvo y lo abro y dice que sí. Bueno, No, no sé qué pasará ahí con la plataforma. revise bien. Igual esa plataforma, sí, la verdad, a mí me parece que enreda a la gente un poco. Enreda Sí, no, bastante. por eso Aprendiz. pregunto, yo estuve mirando unas cosas que me hacen falta, pero Ujú, lo del IRCA, yo miré, pues yo sé que no lo he hecho, no está en mi memoria que lo haya hecho, pero ujú. miré todas las digamos, las evidencias ahí, y hice unas que yo sé que no he hecho, pero aparecen que están listas para calificar, pero ya Ya. después miro otra vez y después dice que sí, pues que no tengo ningún archivo, entonces cuando vuelvo y miro ya me confundo, pues no sé. Bueno, yo igual les voy a pasar la tablita de Excel, voy a actualizarla. Pero, o sea, hágalo por su parte, que yo, pues, Sí, no les sí, sí. prometo nada, pero yo ya actualizo esa tabla con una Excel que yo tengo, que les pasé la vez pasada, de cómo van con las evidencias. Y ahí ya con eso les da una guía, pero por su cuenta revisen, vean, me falta esa, me falta esa, y Sí, vayan pero subiendo. profe, como hay algunas que están sin calificar también, entonces uno es como que se queda ahí Bueno, como, ok, sí, no, también me falta calificar algunas. sí, por eso, como entonces, Ya poquitas, porque yo me puse mucho al día, no, pero sí, no que no, yo sino trato que de... ahí es cuando uno no alcanza a visualizar bien, si Ah, sí, si ok. está pendiente de nota y vuelve y mete, pues no Ok. sé, sí, Bueno, listo. Pues por eso, listo. pero pues igual. Ahí vamos avanzando, tranquilo, profe, todos estamos en el proceso. Listo.
Bueno, chicos, nada, una feliz noche, resto de noche, descansen. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Igual esta clase queda grabada para sus compañeros, los que no se pudieron conectar. Yo la monto de aquí a mañana. Ya saben que todas las clases están grabando. Cuando no se pueden conectar, yo la subo. Entonces ahí pueden acceder pueden acceder a la grabación para ver de qué se habló, qué se explicó, qué está pendiente. Listo. Listo, profe. Bueno, feliz noche, chicos. Sergio, Igualmente. Alex, Muy bien. Catherine, feliz noche. Feliz noche para todos y muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Luego. Hasta luego. Hasta luego.